Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Impulso al Asociacionismo. Hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial, Tatiana Cárdenas, que es Project Manager, especialista en diseño de proyectos y metodóloga. Muy buenas tardes, Tatiana, un placer tenerte aquí. Hola Cami, muchas gracias de verdad por la invitación, me parece muy especial estar en este espacio. Y para nosotros es muy especial que estés aquí compartiendo todo tu conocimiento, toda tu trayectoria. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu Ujú. trayectoria y qué te trajo a Barcelona. Bueno, yo soy colombiana y hace un tiempo vengo trabajando en este tema de proyectos, es decir, cómo diseñar buenos proyectos, cómo aplicar metodologías para que los proyectos tengan elementos de valor público, de innovación. Y esto me ha llevado por diferentes caminos, es decir, estuve viviendo en Buenos Aires y trabajando en eso justamente. Y aquí en Barcelona, bueno, llegué más por un tema personal porque vengo con mi esposo, que a él lo trasladaron y bueno, aquí, por supuesto, como siempre, me he intentado reinventar y trabajar y también, por supuesto, intentar crear y poder un poco llevar ese conocimiento que vengo acumulando en todo el tiempo que he venido trabajando en esto. Entonces, aquí justamente estoy trabajando como consultora para la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, y ellos tienen sede acá también en España. Yo soy la coordinadora del laboratorio de proyectos del diplomado en innovación pública, en gobernabilidad e innovación pública y el programa de liderazgo que ellos hacen en Latinoamérica y en España. Y bueno, esto me ha traído, digamos, a un poco interesarme en cómo mejorar los proyectos que elaboramos y bueno, también todas estas necesidades y recomendaciones importantes para hacer mejores proyectos. Muy bien, excelente, excelente, una trayectoria impecable. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que te quiero preguntar, y es por la ranita. No sé si se puede ver, pero tiene una ranita muy hermosa. Sí, a ver, bueno, esta ranita, a mí me gustan mucho los pines, los botones, todo este tipo de elementos. Y esta la encontré en un lugar de antigüedades en Buenos Aires hace mucho Mm. tiempo, pero me la puse hoy porque ayer estaba justamente revisando un proyecto, leyendo un proyecto que me llegó desde Perú, que era un proyecto que planteaba una estrategia de intervención y de protección de la rana altoandina, no lo quiero decir mal. Y planteaba que ahí están en peligro de extinción. Pues creo que todos hemos ido al campo, no sé, a fincas, a espacios rurales donde siempre había muchas ranas y ahora ya no hay tantas ranas. Y eso como que, ¡pum!, me hizo así un clic y dije, no, hay que proteger las ranas, por favor. Entonces vengo con mi ranita de Altoandina aquí. Me parece muy bien, así que es también muy importante eso, ¿no? Como visibilizar de que yo no sabía que la rana estaba en peligro de extinción. Me parece Ya. como importante también poder saberlo y compartirlo también, ¿no? Y vamos a hablar un poco de los que nos trajo aquí. Sí. ¿Qué puedes recomendar, no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto? Bueno, primero, lo primero que quiero decir es que a veces cuando cuando somos personas migrantes, sentimos que toda esa experiencia, todo este conocimiento que hemos acumulado en los trabajos que hemos tenido, en lo que hemos estudiado, a veces no se pone en valor cuando llegamos a un lugar. Y es difícil insertarse, es difícil un poco capitalizar ese conocimiento en el buen sentido, no solamente en el sentido del recurso económico, pero también, por supuesto. Y la elaboración de proyectos es una buena idea, por ejemplo, para poder trabajar en iniciativas que a nosotros nos interesan, desde lo personal, desde lo laboral, buscar espacios donde podamos trabajar estos proyectos, donde podamos encontrar alianzas estratégicas para nuestros proyectos y también, por supuesto, financiamiento. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay varias cosas que hay que tener en cuenta en la construcción del proyecto, es decir, tiene que ser una solución a una problemática real, ¿sí? Situada, necesariamente investigada, estudiada, y para eso, un poco lo que yo hago es trabajar con metodologías. Entonces, por ejemplo, trabajo con metodologías que se inspiran en el design thinking, que es este pensamiento de diseño,
un poco ese es el diseño centrado en las personas. Entonces, estas personas en estos territorios o en estas realidades, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son sus dolores? Y a partir de ahí poder diseñar soluciones a esos problemas, a esos dolores, que sean efectivas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, una problemática real, una problemática amplia y una solución también realista. Y a partir de ahí, por supuesto, algunas recomendaciones más de, bueno, a dónde quiero llevar este proyecto, con quién me quiero aliar para implementarlo, qué necesito para implementarlo, dónde lo puedo presentar, cómo presentarlo, por supuesto, porque a veces tenemos la oportunidad de contar nuestros proyectos y estamos un poquito como en bolas, ¿no? Como que no sabemos muy bien cómo contar o cómo llevar esto a la realidad. Y bueno, tenemos que estar preparados, preparadas para estas oportunidades que se nos presentan constantemente. Entonces, tengo ciertos pasos, digamos, más claros de cómo redactar tu proyecto, cómo elaborar un pitch de impacto, cómo poder crear un buen objetivo, un buen indicador. Esos elementos los trabajo en el diplomado, en el programa y también pues estoy intentando un poco ampliar ese marco donde pueda yo transmitir también esto y por supuesto, aprender, porque esto es un aprendizaje constante. Perfecto. Y me has mencionado un montón de puntos muy claves. Claro, sí, sí. Has mencionado cosas muy claves y vamos a intentar desmenuzar un poco lo que has dicho. Has hablado de metodologías. Sí. ¿Qué metodologías hay o qué metodologías crees que, según tu criterio, son las más efectivas para que las personas que nos están escuchando, de capaz que están empezando con su asociación o que ya la tienen, pero que quieren empezar a presentar subvenciones, Sí. ¿de qué metodologías podrían sacar provecho? Bueno, hay metodologías muy clásicas como marco lógico, por ejemplo, que es una metodología que trabajamos mucho desde la academia, es decir, como construir un objetivo y a partir de ese objetivo un poco elaborar un marco, efectivamente, que conecte lo que yo quiero hacer con, o sea, mi deseo como objetivo, con la realidad en el sentido de la implementación, es decir, cómo genero unos indicadores de acción, unos indicadores que me permitan un poco entender realmente si mi propuesta genera un cambio positivo. Y en esa misma línea también hay otras metodologías, digamos, un poco más flexibles y más desde una mirada de teoría de cambio, Ujú. que también es una metodología en sí, pero se enfoca mucho en pensar en qué quiero yo cambiar y a partir de ahí estructurar. Yo trabajo con metodologías más de esto que llamamos un poco el Serious Play, que es básicamente metodologías en Ujú. las que jugamos y trabajamos, es decir, un poco organizamos, estructuramos nuestro conocimiento o las experiencias que podemos trabajar en equipo. Bueno, este tema de la inteligencia colectiva para mí también es muy importante y también es una metodología que siento que se tiene que trabajar porque es imposible diseñar proyectos desde un escritorio o desde la individualidad, y mucho menos teniendo en cuenta lo complejos que son los desafíos actuales. Entonces, yo estoy trabajando en un proyecto, por ejemplo, para afrontar el cambio climático. Es imposible para mí, así sea una persona técnica con mucha experiencia y demás, tener toda la información. Entonces, tengo que trabajar con gente, tengo que integrar experiencias, escuchar a otros y a otras. Y para eso justamente hay formas, hay herramientas, hay técnicas que te ayudan a conectar todos esos conocimientos y construir algo de ahí. ¿Qué sería este proyecto, esta solución? Entonces esas son algunas metodologías que yo mezclo y trabajo, pero realmente más allá de la metodología en sí, es poder hacer esa invitación a pensar en otras miradas, a pensar en quiénes nos faltan en la mesa para diseñar esas propuestas y cómo hacemos para sentar a estas Ujú. personas en la mesa, ¿sí? A estas entidades, a estas organizaciones, a estos activismos, bueno, y cómo escuchar de forma efectiva y poder integrar en estas soluciones esas propuestas. Entonces, para eso hay como unos pasos. Esta información un poco que se encuentra, es decir, si alguien quiere buscar esto se encuentra. Son metodologías que vienen muy desde el norte global en muchos casos. Entonces, a veces hay que ajustarlas, pensarlas, situarlas. Para recapitular, ¿no? Porque yo creo que es sumamente interesante todo lo que estás diciendo y son tantas cosas que puede ser que la audiencia no esté Sí. familiarizada.
Pero hasta ahora hablaste de 3 metodologías en Sí, concreto. Hablaste de marco lógico, marco teoría lógico, de cambio teoría y de bueno, cambio design y thinking un poco general. Serious Play, ¿no? Ah, claro, bueno, el Varias Serious Play es un poco más como herramientas que herramientas. jugando tú puedes aplicar, pero sí, es un enfoque, Un efectivamente, enfoque. sí, sí, sí. Perfecto. Nosotros estuvimos hace unos meses en una formación en Suecia a través de un proyecto de Erasmus y hicimos una formación, uno de los talleres fue sobre Lego Serious Play, Ah, bueno, donde sí, hablamos sobre temas de cómo poder diseñar un espacio para un recinto, por ejemplo, para un concierto, y teníamos que hacerlo en base a las necesidades de un colectivo concreto. Entonces era ujú, muy interesante porque eran diferentes mesas, cada uno tenía un colectivo diferente sí, y tenía que diseñar con Legos, ¿no? Con Legos, jugando con los Legos, sí, crear como este recinto para el concierto, teniendo en cuenta las necesidades del grupo objetivo concreto que te había tocado, que podía ser, no sé, una persona, desde una persona con discapacidad, con una persona con discapacidad, o podía ser una persona capaz que una persona que trabajaba de forma remota o una familia con hijos o una persona mayor. Y lo divertido y lo interesante fue que una vez que uno diseñaba su recinto y uno pensaba de que, bueno, ahora ya está listo, está hecho, es, aplica 100% a mi grupo objetivo, venían los demás equipos a mirar tu recinto y te marcaban las cosas que no habías pensado de su grupo objetivo. sí. Bueno, justamente estas metodologías lo que buscan es ponernos en los zapatos de otros, ¿sí? De otros, de otras personas, em, porque este trabajo de roles, a veces es muy difícil que la gente se ponga en situación, o sea, como que realmente acepte el reto, pero un catalizador como el Lego, que todos lo conocemos porque hemos jugado, bueno, tal vez no Lego, pero puede que el Lego sea muy caro y hayamos crecido con uno más baratito, no sé en Argentina cómo se llamaba, pero en Colombia tenía un nombre también como que la versión barata de Lego. Pero más allá de eso, es como armamos, Sí. jugamos, pero estamos realmente creando algo real, ¿sí? Desde un rol que me fue asignado. Entonces, lo que buscan estas herramientas es catalizar ese conocimiento que yo tengo o que puede que no tenga, o puede que yo nunca me haya planteado cómo ingresar a un espacio si yo tengo una silla de ruedas o tengo movilidad reducida, o cómo yo puedo disfrutar o de alguna forma justamente conectar con el arte si yo, por ejemplo, soy una persona sorda. Y cuando nos ponemos en esas situaciones, en esos roles, jugando, podemos hacer grandes cosas. Y de eso se tratan estas metodologías justamente. La del Lego es muy conocida, es hermosa, pero bueno, hay otras mucho Ujú. más, más fáciles, digamos, porque el Lego y te tienes que tener las piezas de Lego, todo. Pero hay otras que las puedes aplicar con cualquier elemento con el que tú puedas prototipar algo, Ujú. ¿sí? Puedas diseñar algo y puedas mostrar ese algo, explicarlo, contarlo. Y que esa inteligencia o esa creación se pueda convertir en algo útil, en una solución. Perfecto, perfecto. Bueno, me parece sumamente interesante todo y creo que no alcanza un podcast. Es un montón, sí. Es un montón, claro, sí, sí. Y una de las cosas también que habías comentado es, bueno, comentaste sobre la inteligencia colectiva, ¿no? Sí. La importancia de poner esto, em, cómo esto podría ser traducido a el día a día de una asociación, por ejemplo. Bueno, a ver, creo que el tercer sector, las organizaciones sociales, los activismos, los espacios de movilización y las asociaciones, por supuesto, básicamente responden a necesidades, responden a dolores, responden a esa necesidad básica de juntarnos y pensar en soluciones. Un poco lo que yo vengo diciendo, soluciones, soluciones a problemas. Y esto se puede aplicar en muchos sentidos. En el trabajo interno de una organización, de una asociación, en el que yo puedo a mi equipo preguntarle ciertas cosas, generarle ciertos activadores y buscar un poco integrar esos saberes que tenemos en un mismo espacio de trabajo para trabajar mejor, para pensar en proyectos que pueden ser después financiados y demás. Y
obviamente, conectar con nuestra comunidad, conectar con nuestros públicos, cualquiera que sean, bueno, personas, en este caso, migrantes o personas con discapacidad o personas, bueno, mujeres, por supuesto que depende mucho de lo amplio, y poder eso, conectar, traer esas miradas y un poco entenderlas, escucharlas, verlas y tomar todo este conocimiento y construir realmente un mejor trabajo, trabajar desde ahí, ¿sí? Entonces, básicamente todas estas herramientas, estos acercamientos nos sirven para abrirnos, para romper la burbuja, ¿sí? Que a veces desde el tercer sector somos claramente personas que estamos muy conectadas con las realidades, porque digamos que las vivimos muy, muy en el día a día. Pero también a veces estamos pensando mucho, bueno, ¿cómo hacemos para sobrevivir? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para generar un financiamiento? ¿Cómo hacemos para tener unas alianzas que sean, que nos permitan hacer lo que queremos hacer, que es tan bueno, tan positivo? Bueno, a través de este tipo de conocimientos y este tipo también de estructuración, no solamente de cómo yo armo un proyecto, sino yo cómo organizo mi equipo de trabajo para que sea para que trabaje mejor. Lo podemos hacer mucho mejor, podemos también optimizar recursos, podemos también optimizar, obviamente, nuestro tiempo y hacer más con menos, que básicamente es como esa mirada de la innovación social, ¿no? Hacer más con lo que tenemos o con lo que obtenemos. Entonces, básicamente, para eso sirve, es decir, para muchas cosas, pero en resumen, para eso. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo puedo buscar financiación para mi proyecto? Bueno, a ver, desde el diplomado de CAF, por ejemplo, que CAF es un ente, pues es un banco de desarrollo, básicamente. Un poco que siempre nos hacemos esa pregunta para las personas que están cursando este diplomado, que lo cursan aquí en España con la Complutense de Madrid y que en Latinoamérica pues se cursa con diferentes universidades en cada uno de los países. Entonces estamos constantemente pensando, bueno, lo que necesitamos es recurso económico para nosotros llevar adelante nuestro proyecto, pero a veces lo que necesitamos es una alianza estratégica con gobiernos, con empresas privadas. Hay convocatorias de fondos que están abiertas, por ejemplo, hay convocatorias de fondos que se mueven desde acá, desde España o desde la Unión Europea para cooperación sur-norte. O aquí específicamente hay fondos pequeños y grandes y también, por supuesto, grandísimos fondos que involucran muchos actores, muchos países que se movilizan desde acá. Entonces, depende, ¿sí? Primero, si yo tengo una temática específica en la que trabajo, hay que pensar cuáles son esas entidades o cuáles serían esos interlocutores o esos stakeholders que pueden estarse interesando en mi proyecto. Es decir, yo trabajo con mujeres, entonces, bueno, tenemos a ONU Mujeres, tenemos entidades locales, tenemos entidades regionales, tenemos entidades nacionales que trabajan específicamente estos temas. Estas entidades constantemente están lanzando convocatorias, están constantemente buscando, por supuesto, estas soluciones, ¿verdad? Entonces ahí conectamos un poco las realidades. Y a partir de ahí, poder pensar con quién yo tengo que sentarme. Esto es lo que decía antes, ¿no? ¿A quién tengo que escuchar? Bueno, tengo que escuchar a las personas con las que trabajo, a las mujeres, que son las que realmente están, eh, tienen esa necesidad concreta, depende mucho de lo que estemos haciendo. Y a partir de ahí poder plantear un plan con objetivos, con un plan de intervención, con posibles logros que vaya yo a tener, que un poco lo mencionaba antes con los indicadores, y pensar en esa colaboración, esos socios estratégicos que tengo que tener. Y a partir de ahí, los fondos un poco se van identificando. Es decir, yo puedo tener una acción que tenga varios componentes, un componente tecnológico, un componente educativo, y yo puedo buscar financiación para el componente tecnológico, que es un aplicativo o es un desarrollo específico, y para el componente educativo aparte, que puede ser una intervención mucho más ampliada en términos de cómo usar este dispositivo y demás. O puedo buscar una financiación para todo el proyecto. Y eso, insisto, dependerá mucho de la temática y también de las alianzas que yo pueda tener. Yo recomiendo siempre
que busquemos alianzas multiactorales, es decir, es mucho más efectivo cuando yo soy una asociación o una organización y busco una alianza, digamos, con una entidad pública, con el gobierno o con otras organizaciones que trabajen algo similar, con universidades o con espacios de formación. Y por supuesto, ya en el caso específico de el conocimiento y el potencial financiamiento con entidades concretas que trabajen este tema. Entonces, o sea que dije muchas cosas y posiblemente es como, bueno, ¿dónde están los fondos? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Pero hay que explorar, hay que investigar y de a poco se va llegando a esos espacios. Yo puedo dejar algunos enlaces, digamos, Sí, sí, sí. de espacios donde constantemente están colgando información actualizada Ujú. de temáticas generales y posiblemente quien nos esté escuchando, nos esté viendo, dirá, pues yo quiero ver si puedo financiar mi proyecto que estaba trabajando en Venezuela o que estaba trabajando en Perú y que lo dejé allá y ver cómo lo puedo trabajar ahora que estoy acá. Y es posible, gente. Así que adelante. Genial, genial. Me gustaría preguntarte ahora, imagínate que la persona consigue, ¿no? Busca en esos enlaces y encuentra, puedo presentar mi proyecto a esta convocatoria. ¿Cómo empiezo a redactar? Bueno, a ver, yo tengo aquí unos apuntes que siempre tengo porque me gusta tener mis apuntes claros, para que no se me olvide nada. Bueno, hay que ver bien esta convocatoria, es decir, yo tengo que ver varios elementos antes de yo decir, bueno, voy a presentarme esta convocatoria. Entonces, primero, ¿qué necesito? Em, Esos criterios de elegibilidad, siempre me cuesta mucho esta palabra, de esa convocatoria, es decir, ¿qué está buscando esa convocatoria? ¿Está buscando organización? ¿Está buscando un proyecto grande, pequeño? ¿Qué necesito yo para ser elegible en esa convocatoria? ¿Para qué? Para no perder el tiempo presentándome algo que posiblemente ni siquiera me van a tener en cuenta. Las personas que evalúan estos proyectos ya tienen esto muy aceitado, es decir, ya ven un proyecto, una propuesta y un poco que ya entienden que esa propuesta sí es la propuesta que ellos están buscando o no. A partir de ahí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar con quién me voy a juntar, ¿no? Con quién me voy a sentar, a quién voy a integrar en esta propuesta. Y de ahí ya empiezo a pensar en cómo la voy a armar. Normalmente estas entidades tienen formatos en los que tú presentas un poco, redactas, bueno, un contexto. A ellos les interesa mucho que tú sepas del tema, ¿sí? ¿Qué información puedes tú aportar del tema? ¿Cómo puedes investigar? O mejor, qué tipo de información has investigado o si tienes claro cuál es el valor específico que le brindas a esa iniciativa que no hayan hecho otras personas, otros proyectos similares. Y eso tiene que quedar plasmado en la redacción. Pero también les interesa quién sos vos, ¿sí? ¿Quién es la persona o la organización, la asociación que está presentando esta propuesta? Y ahí es muy importante todo el bagaje, toda la experiencia que tú puedas demostrar para presentar un fondo. Y a partir de ahí ya es la estructura. Esta estructura que tiene que demostrar que el proyecto puede ser sostenible y para eso tienes que elaborar, por supuesto, un presupuesto, tienes que demostrar cuál es el impacto que va a generar este proyecto y que después de que tal vez se acaben estos fondos, el proyecto no va a desaparecer, sino que va a ser un proyecto que se va a sostener. Entonces, en este sentido, muchos buscan que además tú tengas cierto colchón, si se quiere, ¿no? O sea, como algo que garantice que no depende 100% de ese fondo o em, de esa convocatoria o de esos recursos que te van a dar, ¿no? Entonces, a veces también hay convocatorias que te piden demostrar que tienes que tienes un plan de impacto bien pensado y un plan, por supuesto, de sostenibilidad. Y también te piden demostrar que que tienes capacidad administrativa, ¿sí? O cómo vas a implementar este proyecto, cómo te vas a organizar para que esto sea una realidad y para que todo suceda, ¿no? Entonces, esos son elementos que tienes que tener en cuenta para presentarte a una convocatoria y ya a partir de ahí un poco el armado de la propuesta, que sea una propuesta innovadora, que sea una propuesta original, creativa, que tú puedas demostrar que esa propuesta realmente va a cambiar la vida de las personas o que va a generar impactos positivos, como decía al principio, que va a generar este valor público que estamos constantemente buscando. Si tú puedes demostrar eso, bueno, tienes una propuesta ganadora, ¿sí? Y si la puedes también adaptar a diferentes posibilidades y oportunidades que te encuentres. Eso también es importante, cómo comunicar esta propuesta, cómo contarla. Y esto viene a la última pregunta del podcast, que es, ¿cómo hago ese pitch? ¿No? Cuando ya tengo mi propuesta, tengo mi idea, ¿cómo la presento?
Bien, bueno, hay una estrategia que se llama elevator pitch, que básicamente un poco que te dice que tienes que presentar un pitch en 2 minutos, que es lo que te demoras en un ascensor. O sea, te encontraste a tu financiadora, a tu socio estratégico en un ascensor y le tienes que contar tu propuesta en 2 minutos. Bueno, eso no pasa tanto, es decir, no es una cosa real, pero sí que tenemos que tener claro nuestro proyecto, porque en muchas ocasiones, y esto sí lo he visto, tienes la oportunidad y tienes a la persona con la que quieres conectar delante tuyo y no sabes contar tu proyecto, sino que te pones a contar que trabajaste muchos años en esto, que eso es muy relevante y muy importante, pero tal vez no para ese primer momento, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es estructurar, escribir, es decir, ¿qué es lo más importante? Un poco utilizar esta estrategia de la pirámide invertida, o sea, lo más importante arriba, lo que es menos importante hacia abajo, y yo puedo estructurar un relato donde yo cuente cuál es el impacto, qué necesito, sobre todo para hacer realidad este proyecto. La persona tiene que saber esto. Y yo posiblemente no voy a tener esa oportunidad de oro ahí, pero sí puedo conseguir una entrevista, otra reunión o un interés. Entonces, mi recomendación es siempre tener esto claro, un poco tenerlo en la cabeza, aprenderlo, ensayarlo y donde tú vayas poder buscar también esas oportunidades, tener los ojos abiertos a esas oportunidades que a veces se te presentan de la nada o a veces tienes el espacio para pitchar un proyecto porque estás en no sé, un Shark Tank, qué sé yo. Entonces tienes que tener también diferentes pitch o diferentes enfoques, también dependiendo de la persona con la que estás hablando. Estoy hablando con un financiador, es distinto a trabajar o hablar con un líder comunal que me va a ayudar a que esto se implemente en este territorio, digamos, algo así. Entonces, tengo que tener también diferentes formas de contar ese proyecto, pero sí, claro, ¿para qué, cómo y qué necesito para hacerlo realidad? Esos son los 3 elementos clave. Esto me parece sumamente interesante y sumamente necesario, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Como que nos enrollamos en nuestra misma idea y que, claro, para nosotros todo es importante, Claro. pero para la persona que tenemos enfrente capaz le interesa un aspecto clave de nuestro proyecto y no todo, ¿no? Entonces, también es un poco la misma práctica, la misma prueba y error, agarrar la mano y eso de habías comentado esto, ¿no? Como aceitarse un poco Ujú. en poder presentar estas propuestas. Así que para cerrar, bueno, agradecerte inmensamente y ya te llamaremos también en otros momentos porque esto claramente no alcanza un podcast para hablar Sí. sobre todo esto. Esto podría ser Podemos hacer un un taller, podemos hacer un taller. algo más de trabajo, Claro, sí, digamos, y sí, va. y poner en práctica estas propuestas, estas metodologías. Y para cerrar, me gustaría también preguntarte, ¿qué recomiendas a las personas? ¿Dónde les recomiendas a estas personas poder informarse más? Por ejemplo, esto sobre 3 metodologías. Si pongo en Google nada más esto y me va a salir información. Si hay algún libro en particular que recomiendes. Si hay algún autor. Si hay alguna página web donde las personas pueden como indagar e informarse más. Sí. Bueno, hay de todo, es decir, seguro que si lo pones en un buscador te va a salir algo, mucho. Mucho de este contenido está en inglés, así que a mí me gusta mucho recomendar canales en YouTube que tienen contenido en castellano, bueno, en portugués o en catalán incluso, donde cuentan también cómo aplicar estas metodologías, pero sí, te vas a encontrar mucho contenido en inglés. Hay bueno, yo elaboré, por ejemplo, una guía paso a paso que está en la web, es decir, es abierta, la pueden utilizar, la pueden reutilizar, yo la puedo dejar también en el Sí. enlace, la pueden descargar, pueden hacer lo que quieran con ella. Y mucho de este material un poco que circula, ¿sí? Hay foros de conversación, yo puedo también dejar algunos enlaces muy específicos y se van a encontrar de todo. Hay un método que yo utilizo, que trabajé en una organización que trabaja en Argentina que se llama Método CISA, que es hermoso porque también tiene como un acercamiento, una mirada de género a estas herramientas. Entonces, ese tipo de metodologías también las recomiendo muchísimo. Pero sí, se van a encontrar muchísimo material y también yo también recomiendo mucho, mucha gente dirá, la inteligencia artificial. Es decir, yo utilizo y intento en mis clases tomar todas estas herramientas que son maravillosas y te ayudan un montón, pero utilizarlas bien. Claro, por supuesto, no vamos a poner a la inteligencia artificial a escribir el proyecto. La puede hacer, seguramente lo hará, pero nunca va a ser igual que si tú
aplicas la inteligencia colectiva, realmente haces procesos, digamos, serios para construir una propuesta real e interesante a partir de tu conocimiento. Pero sí te puede ayudar a investigar, sí te puede ayudar a comparar, a ver otras iniciativas similares en otras partes. Bueno, estas herramientas también son muy útiles, y yo recomiendo y le recomiendo siempre a mis alumnos que las utilicen bien, por supuesto. Y bueno, básicamente ahí podemos encontrar muchísimo, muchísimo material para trabajar. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos para ese taller, que yo soy la primera que se apunta ahí al taller. Muchas gracias, felicitaciones también por todo lo que estás haciendo y por querer también compartirlo. Ujú. Creo que eso es muy bonito y es un poco como el corazón de estos podcasts y del trabajo que hacemos en Fede Latina, que es Sí, poder compartir lo que nuestros conocimientos, lo que sabemos y poder dar ser esa persona que te da esa información porque a través de la información puede ser que alguien vea el video y bueno, lo vea, lo escuche y siga, ¿no? Pero puede ser que haya una persona que escuche este video y diga, wow, tengo un camino, sí, tengo un norte, tengo dónde ir. Y eso es un poco lo que buscamos hacer acá, ¿no? Ser como esa amiga, ese amigo que te da ese consejo que te puede guiar. sí. Y animar a las personas que se animen a probar, que nadie nace sabiendo y que puede ser, claro, porque eso también a veces yo siento que muchas veces nos da ese miedo a equivocarnos, ¿no? Ese Claro. miedo a cometer errores, a empezar y uno escucha un montón de, mm, de terminología técnica con la que no está familiarizada y a Ujú. veces eso asusta. Claro, bueno, y a veces tenemos miedo a compartir nuestras ideas porque sentimos que nos las van a robar, ¿sí? Sentimos que alguien más se va a apropiar de eso, de ese conocimiento, de esa idea espectacular que yo estoy pensando o que ya he trabajado. Y un poco el sentido de la innovación abierta es poner a circular las ideas y alimentarlas de lo que tienen otras personas para brindarnos y para sumarle a esas ideas. Entonces, esa siempre es mi invitación. No tengamos miedo de contar nuestros proyectos, porque siempre que los contemos a alguien más, vamos a obtener algo de esa persona que va a aportarle a ese proyecto, que le va a sumar a ese proyecto. Entonces, nada, contemos, pongamos a circular estos proyectos y hagámoslo realidad. Hagámoslo realidad, me encanta. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.